Bueno, acá lo que hacemos, como les decía, es rapidito ir graficando las cónicas, las elipses del ejercicio 1, ¿sí? Lo que tenemos ahí a la vista es el gráfico del inciso A, del 1, acá está marcado. Cotejen que les haya quedado algo más o menos así. Es una elipse que tiene un centro claramente en el -3, 5, y que, bueno, tiene aperturas de tal forma que queda apoyada contra el eje Y y apoyada contra el eje X. ¿Sí? O sea, no debería... bueno, hablemos bien, que ya lo sabemos hacer. Es tangente al eje Y y es tangente al eje X. ¿Alguno tuvo algún inconveniente con este gráfico? Bueno, tomo eso como un no. Vamos al B. Este es el gráfico del B. Una circunferencia, una elipse con centro en el 0 de X, 2 de Y, por lo que veo. O sea, acá estaría el centro. Aviso en ambos y en todos, no aparecen los focos, ¿sí? No los dibujé en realidad porque cuando en el Desmos colocas la ecuación de una cónica, te dibuja solamente la curva, que es lo que están viendo, y no te ubica los focos ni ningún punto relevante, que son como elementos que uno agrega de manera independiente. En el caso de del inciso A, los foquitos deberían haber quedado más o menos uno por acá y otro simétricamente por acá, ¿sí? En general se ubicaron bien los 4 vértices, es porque calcularon A y B bien y está el centro bien identificado. Es raro que los focos queden mal, ¿sí? Porque es una ecuación muy sencillita la que hay que resolver y por lo general les quedan bien ubicados sobre el eje mayor. Bueno, volvemos al segundo. Los foquitos deberían andar más o menos uno por acá y otro más o menos por acá. Vamos al inciso C. Tenemos, por lo que veo, centro en el -1. Acá está mejor. -1 en X, 4 en Y. ¿Sí? Bueno, eso lo muestra la ecuación. Es vertical, claramente. Es tangente al eje X. Y bueno, no es tangente al eje Y, así que lo va a atravesar en dos lugares, que acá están más o menos a la vista. Les paso como referencias para que comparen con el dibujo que hicieron ustedes, ¿no? Y vean si está bien. Y los foquitos deberían andar uno más o menos por acá y otro más o menos por acá. Pasamos al siguiente. La siguiente elipse nos queda con centro en el -2, 0. -2, 0. Es también vertical. Tiene los vértices, bueno, o sea, en esta elipse el A vale 3 y el B vale 1. Y los foquitos deberían haber quedado uno más o menos por acá y otro más o menos por acá. Siempre los focos están sobre el eje mayor, acuérdense de eso. Y por último, puse la misma dos veces. Soy tan piola. Sí, puse la misma dos veces. Vamos con la última. Espero que no es esta porque me equivoqué. Es esta. El último inciso es esta elipse que tenemos acá, que tiene centro en el punto 3, 1, por lo que veo, donde el A vale 1, 2, 3, 4, 5 y el B vale 2, ¿sí? Es horizontal. Y los foquitos andarán por acá. El valor de C en este caso es raíz de 21, si no me equivoco. Bien. Bueno, hasta acá con estas gráficas. ¿Anduvo bien? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. cualquier duda, y si no la pueden hacer ahora, me la preguntan, me la hacen después por WhatsApp y no hay problema, ¿sí? Pero bueno, me alegro porque significa... Profe, Sí, bueno. perdón. Pero en los ejercicios decía indicar la excentricidad. Sí, ¿Qué sí. es eso? Me acordé cuando recién lo volví a leer.
por ahora nada, o seguramente lo vamos lo podemos visualizar hoy, es algo muy sencillito, pero es una Bien. característica que no les expliqué aún. Bueno. Bueno, genial. Entonces, ahora vamos a, primero, les voy a mostrar de una manera un poquito más clara lo que quise ilustrar ayer respecto de esa característica que tiene la elipse, que da por su forma, digamos, cualquier punto de la elipse, al tomar las distancias a los dos focos, esa distancia siempre es igual. Y acá lo que estoy mostrando es una elipse dibujada, los dos focos que son estos puntos A y B, ¿sí? Y un punto de la elipse que es este punto C, y está resaltada la distancia desde el punto C a ambos focos con estas líneas punteadas rojas. Lo que quiero que visualicen es este movimiento del cual yo hablaba cuando el carpintero quería trazar o cortar la mesa elíptica, digamos, a partir del cuadrado o de la madera, de la tabla cuadrada rectangular de madera. ¿Sí? En cualquier punto de estos que yo estoy moviendo, en cualquier posición, mejor dicho, de este punto que estoy moviendo a lo largo de la elipse, la suma de las longitudes de esos dos segmentos punteados siempre es lo mismo. Y es fácil ver cuánto es, o mejor dicho, yo les dije ayer, es 2A, pero hay una posición en la cual se visualiza porque es 2A. Y es cuando estamos más o menos no, cuando estamos exactamente acá. Porque fíjense, lo voy a separar un cachitito para que se vea. Cuando estamos en esta posición, tenemos toda esta medida de acá, que es desde B hasta C, más este cachito que es desde A hasta C. Este cachito que va desde A hasta C es exactamente lo que me falta acá. O sea que si yo trasladara este cachito que va desde A hasta C, lo trasladara y lo ubicara por acá, lo que tengo punteado en definitiva sería de punta, de extremo a extremo en la elipse, ¿sí? De vértice a vértice, y coincidiría esta longitud punteada roja con la medida del eje mayor, que les dije sí, que era 2A, porque la distancia total de acá a acá era 2 por A. O sea que en esta posición se visualiza porque en cualquier otro lugar esa suma de longitudes, que siempre da lo mismo, no es cualquier cosa, sino que es 2 por A. Y otra cosa que se visualiza bastante claro en este esquema es la relación pitagórica, porque si yo ubico el punto no en cualquier lugar, sino acá, lo que tenemos es que como esto más esto es 2 por A, o sea, la longitud total de la línea roja es 2 por A, significa que en esta posición, donde está como partida en dos partes iguales, cada una de estas líneas punteadas rojas mide A unidades. ¿Sí? O sea, esto es A ver si lo puedo escribir, yo calculo que sí. Bueno, ahí está. Esto de acá es A. Esto de acá sabemos que es B. Este segmento de acá es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los vértices o extremos del eje menor, y eso lo llamamos B. Entonces eso va a ser B. Y esto que tenemos acá es la distancia o longitud que hay desde el centro hasta uno de los focos, y eso es lo que llamamos C. Pero además lo que se me formó acá es un triángulo rectángulo, claramente. ¿Sí? Creo que todos lo están viendo. Y en todo triángulo rectángulo se cumple Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, dicho en letras, que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. O sea, es una manera de visualizar de alguna manera, de alguna forma, esa relación pitagórica, que yo les dije que era una fórmula que se cumplía siempre entre las medidas A, B y C, quizás no tenía un porqué muy, muy a la vista, pero que me parece que en este esquema se ve un poquitito por qué se cumple. En esta posición, si lo pongo en otra posición, no muestra nada interesante, pero bueno, la idea es que lo puedan visualizar un poco. Bueno, cerramos un poquito con esto entonces. Tema excentricidad. Lo voy a escribir así, por si alguno después llega a tomar algún apunte. Excentricidad de una elipse. Esto es una improvisación absoluta. Vamos bien.
Es un número, aclaremos. Se calcula muy fácil. Y el número va a estar siempre entre 0 y 1. Se calcula a través de la fórmula, digamos, excentricidad igual al cociente entre C y A. Esos parámetros de los A, B y C propios de la elipse, bueno, cuando dividen el C con el A, eso les da por resultado un número entre 0 y 1 que se llama excentricidad. Y lo importante, porque si no, nada tiene sentido, es qué significa. Bueno, es un indicador, digamos, de qué tan redonda o qué tan aplastada es la elipse. Valores cercanos a 0 hablan de una elipse más redonda, más parecida a una circunferencia. Como para que tenga una especie de regla mnemotécnica más redonda como el 0. Y valores más cercanos a 1 hablan de una elipse más flaca, por así decirlo, ¿sí? O aplastada, como dije recién, como el 1. El 1 es un palito aplastado. ¿Bien? Entonces es un número que es muy fácil de calcular y que simplemente tiene esa interpretación de indicarnos qué tan deformada está la circunferencia que dio lugar a esa elipse. No sé si me explico. ¿Sí? Por eso se llama excentricidad, como qué tan corrido qué tan corrida de la situación ideal, que sería algo redondo, está esta elipse. Cuanto más cercana a 1 es la excentricidad, es porque esa elipse está más lejos de ser una circunferencia, porque está más aplastada y es menos redonda. Bien, es un concepto muy, muy sencillito. Después, cuando vayamos adentrándonos en las siguientes secciones cónicas, van a ver que todas las cónicas tienen una excentricidad. Incluso la circunferencia también. Lo que pasa es que como la excentricidad de una circunferencia siempre es 0, es como la elipse más redonda de todas, ni lo nombré porque no tiene mucho sentido, no se calcula, vale siempre 0. Pero bueno, en este caso no vale siempre 0. Bien, ahora sí. Lo que quería hacer a continuación entonces, ¿alguna duda chicos con esto hasta ahora? No, no. Sí, no me quedó claro qué es F1 y 2. A ver, espera que... los focos. Me hablas en general, digamos. Ah, sí. Bien, bien. Cuando vos representás gráficamente una elipse, ubicás el centro en algún lugar, ¿sí? Ubicás los 4 vértices, los extremos del eje mayor y los extremos del eje menor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, y esos puntos los ubicás habiendo calculado previamente los valores de los parámetros A y B. Ujú. Ahora, cuando nombré en la primer filmina de la clase anterior qué era una elipse y cuáles eran sus elementos, sus cositas, digamos, aparecían estos puntos muy importantes que se llaman focos. Y eran 2 puntitos que se ubican sobre el eje mayor, a una distancia del centro de la elipse que se llama C. Esos puntos el que son parte de la elipse, es decir, al momento de graficar una elipse los focos tienen que estar ubicados. O sea, no podés olvidarte de ponerlos porque es como que estaría de una manera el gráfico incompleto. Ahora, ¿qué función cumple? Bueno, tiene que ver un poquito con lo que traté de explicar ayer en el pizarrón digital y hoy traté de animar un poquitito más. Son 2 puntos que cumplen que al tomar las distancias desde esos 2 puntos a cualquier punto de la elipse, esta distancia y esta distancia, sea cual sea el punto de la elipse en el que vos te pares, esas 2 distancias suman siempre lo mismo. Es decir, este palito más este palito suma exactamente lo mismo que este palito más este palito. La característica del para qué sirve o
qué función cumplen los focos, es un poco eso. Es lo que le da lugar a la elipse. Son dos puntos sin los cuales la elipse no tendría concepción, porque la elipse, vuelvo a decir, surge como los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son justamente los focos, es constante, es decir, vale siempre lo mismo. No te enrosques mucho con lo conceptual, son dos puntos que tienen que estar graficados y que forman parte del esquema en el que uno dibuja una elipse, ¿sí? A veces la teleeducación me complica para explicar algunas cosas que en el pizarrón me es mucho más fácil de explicar, paradójicamente, y esta por ahí es una de ellas, ¿sí? Entonces, no te compliques mucho, pero estos dos puntitos, estos dos foquitos de los cuales te acabo de hablar, tienen que estar dibujados. Tienen que estar dibujados porque forman parte, tanto este punto como este otro, del esquema de una elipse. Espero haber aclarado un poquitito el panorama. Sí, sí. Bueno. Gracias. Genial. Entonces les decía, vamos a compartir la pizarra. Deberían estar viendo la pizarra, sí señor. Y voy a resolver algún ejercicio del estilo, no voy a hacer los del 2, pero del estilo del 2, donde la diferencia, ahora que estoy mirando la guía, bueno, en el ejercicio 2 van a ver que el ejercicio hace referencia a los vértices B corta 1 y B corta 2. Eso es lo que yo expliqué como el A1 y el A2, ¿sí? Los extremos del eje mayor en la guía se nombran como B corta 1 y B corta 2. Los otros están iguales, B larga y B larga. Eso depende del libro que se use y a veces me voy alternando y me olvido cómo lo tengo puesto en la guía. En el ejercicio 2 lo que se hace es, a diferencia del 1, que ustedes a partir de la ecuación construían el gráfico, bueno, vamos a hacer un poco el proceso inverso. A partir del gráfico, construir la ecuación, o a partir de, no necesariamente el gráfico completo, sino cierta información suficiente sobre esta elipse que nos permita, en definitiva, encontrar la ecuación canónica. Pero el objetivo del ejercicio 2 es escribir la ecuación canónica de una elipse para cada uno de los incisos. Empecemos con el caso más trivial de todos. Supongamos que quisiéramos, vamos a volver un cachito al Desmos, y yo voy a, sin que ustedes lo vean, dibujar una elipse cualquiera. Esperen que la armo. Aquí, si lo digo en voz alta no sirve. Ahí la dibujé, voy a ocultarlo, y ahora se los voy a compartir para que tratemos de ver cómo podríamos armar la ecuación de esta elipse a partir de lo que vemos. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es que la vean ustedes. Después sería, no, acá no, acá. Bueno, ahí deberían estar viendo la elipse igual que yo, ¿sí? A ver, vamos a recordar primero la ecuación. Esperen que acomodo un cachito la compu para poder dibujar más cómodo. Bien, entonces insisto. Mirando el dibujo nos damos cuenta que esta elipse es claramente horizontal. Estamos de acuerdo en eso, es bastante evidente porque está dibujada. Entonces, como mi objetivo es construir la ecuación canónica de esta elipse, tengo que tener presente cuál es la estructura que tiene la ecuación canónica de una elipse de desarrollo horizontal o de eje focal horizontal, como quieran verlo. Y bueno, atendiendo un poquito a la teoría de ayer, sabemos que la estructura de una elipse de ese tipo es x menos h al cuadrado dividido a al cuadrado más i menos k al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Esta es la ecuación canónica general. Digamos, no, bueno, general no, la canónica, pero digamos como fórmula, no en ningún caso particular. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Es muy fácil, identificar HK, A y B. Bueno, identificar HK significa identificar el centro. El centro de esta elipse claramente está en este puntito. ¿Qué puntito es este?
3 en X, por lo que veo. Menos 3 menos 2. Y menos 2. Entonces acuérdense que con los menos que ya aparecen en la fórmula me quedan los signos al revés. O sea que seguramente la parte de arriba va a ser X menos 3 al cuadrado sobre, ahora vemos cuánto, más y más 2 al cuadrado sobre, ahora vemos cuánto. Y el igual a 1 que es fijo porque siempre es igual a 1, así que lo puedo ir poniendo. Y me falta identificar estos denominadores, que son a cuadrado y b cuadrado, con lo cual tengo que identificar cuánto vale a y b. Acuérdense que a es la distancia que hay desde el centro hasta el punto más lejano de la elipse, que en este caso claramente es 4 unidades, perdón, están las, ojo que la escala está, son 2 unidades, digamos, la escala está de medio en medio, así que a vale 2, con lo cual acá abajo tiene que ir un 2 al cuadrado, es decir, un 4. Y b claramente vale 1, con lo cual debajo del i más 2 al cuadrado tiene que ir 1 al cuadrado, es decir, 1. Y ahí tenemos la ecuación canónica. ¿Alguna duda con esto que hice hasta ahora? no. Bueno, fíjese que los focos en estos casos no los necesité, no los tenía a la vista y tampoco me hicieron falta, ¿sí? Lo que hace falta es identificar A y B. Bueno, este es el caso más sencillo en términos de que al darles el gráfico está todo bastante a la vista. Vamos a ir presentando algunas alternativas como se muestran en la guía. Entonces voy a compartir un cachito la guía. Y vamos acá, hacer un poquito de zoom. Y vamos a prestar atención, por ejemplo, al inciso A. ¿Sí? Voy a hacer 2 de acá. Lo estoy resaltando acá. Dice, tiene centro en el menos 2, 1. B corta 1, que es lo que yo les dije recién, lo que yo nombré como el extremo A1, si quieren me cambio el nombre para no confundir, es el punto menos 2, 5. Y B larga A1 es el punto 1, 1. Bueno, fundamental, chicos, en este tipo de ejercicios, para entender un poco lo que nos están dando, es súper necesario dibujar. ¿Dibujar qué? Aunque sea dibujar los puntitos que me están dando ahí, porque eso me va a permitir visualizar un montón de información que a simple vista si no tengo mucha imaginación no la puedo ver. Entonces, lo que voy a hacer es irme ahora al GeoGebra, voy a ubicar el centro, dibujar ese puntito y estos dos A1 y B1. Como esto es todo medio en vivo, tengan un poquito de paciencia. Entonces, ustedes no están viendo lo mismo que yo. Entonces tengo que acá. Ahí está. Bueno, estamos en el GeoGebra. Vamos al... Esto ya no sirve. Ubicar el punto que estaba el centro, perdón, que estaba en el punto menos 2, 1. Entonces me voy al GeoGebra, en el caso de ustedes, el GeoGebra sería la hoja, ¿no? Y dibujamos el menos 2, 1. Ahí está, ¿sí? Como este es el centro, para que sea bien clarito, porque si no tampoco me sirve que los nombres sean cualquier cosa, le pongo centro. Listo. ¿Qué más? Tenemos que el vértice A1 está en el menos 2, 5. Bueno, vuelvo al GeoGebra, ubico el punto menos 2, 5. No se ve porque está fuera de rango, vamos a hacer un poquito de zoom por afuera. ¿Estamos? Y este es el A1. Entonces le voy a poner nombre A1. 1. Bien. Y por último, tenemos que el otro vértice B larga 1 es el 1, 1. Entonces voy a dibujar el punto 1, 1. Y lo voy a llamar B1 para saber quién es. Genial. Bueno, con esto, que no es ni más ni menos que la información que el ejercicio me estaba dando, pero puesta en un plano, hay un montón de cosas que saltan a la vista. Por ejemplo, esta elipse, ¿es horizontal o es vertical? Vertical. Vertical. Vertical, porque ya viendo ese triángulo que nos muestra un poco como un cuarto de elipse, bueno, se pueden construir los otros 3 cuartos y armar la elipse completa, ya se estarán imaginando más o menos que la elipse tiene que ser una cosa así. ¿Sí? Más o menos una cosa así. Bueno, genial. Tenemos
entonces que armar la ecuación de una elipse que es vertical. La ecuación de una canónica de una elipse vertical es x menos h al cuadrado dividido b al cuadrado más i menos k al cuadrado dividido a al cuadrado igual a 1. Siempre tengan presente a dónde quieren ir. Ok, el centro está clarísimo, es dato, así que ya lo voy poniendo. Va a ser x más 2, porque el centro es el menos 2 de x al cuadrado dividido, ahora vemos, y en la y el centro es 1, así que y menos 1 al cuadrado nos va acá, dividido, ahora vemos cuánto. Y me falta encontrar cuánto vale A y B, pero está casi tan evidente como en el gráfico de la elipse completa, porque son las distancias que tengo acá a la vista. ¿Sí? Esto va a ser A, y esto va a ser B. Entonces, simplemente contando, digamos, unidades, de 1 a 5 tengo 4 unidades al cuadrado. 16 es lo que tiene que ir debajo de las i. Ojo que el a cuadrado acá va debajo de las i porque la elipse es vertical. Así que acá va un 16. Y como b vale claramente 3, debajo del x más 2 al cuadrado tiene que ir un 9. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno. La única, a ver, cada inciso de estos es como un problema diferente porque la información que se les da es diferente, entonces los obliga a encararlo de una manera distinta. Pero el consejo es siempre empiecen dibujando, ¿sí? Siempre arranquen ayudándose con una interpretación gráfica de lo que está ocurriendo. En algunos casos no les da directamente el A y el B, quizás les da el C, bueno, van a tener que usar la formulita esa A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, quizás para plantear alguna ecuación. A ver, no quiero adelantarme y quemarlo, ayúdense con todo lo que fuimos viendo, a ver cuáles salen y cuáles no, en todo caso el jueves antes de continuar, si hubo algún problema concreto, lo vamos viendo, seguramente va a surgir algún inconveniente con el último, y puede llegar a surgir algún problemita con el B, incluso, pero bueno, quiero darles la chance a que entre ustedes puedan sacar adelante la mayor cantidad posible. Bien. Chicos, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Bueno, la reunión la terminamos ahora. Yo me quedo en disponibilidad, digamos, hasta el mediodía, como para que si tienen alguna duda, aprovechen y me la hagan por WhatsApp. ¿Sí? No tiene sentido que sigamos conectados porque es momento de que trabajen ustedes. Después del mediodía no les garantizo mucha disponibilidad porque empiezo a tener compromisos con otras actividades. Así que por ahí estaría bueno que aprovechen y traten de ponerse al día en lo que queda de la mañana. ¿Sí? Cualquier cosita me escriben al grupo y lo vamos viendo ahí. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el jueves. Gracias, Chao, Colo. profe.